Un grupo de arqueólogos ha logrado encontrar los vestigios de la existencia de una fortificación de madera de cerca de 200 años en el sureste de Alaska. El fuerte fue construido por pueblos indígenas de la región para resistir una invasión de la Rusia imperial. La ubicación física definitiva del fuerte había eludido a los investigadores durante un siglo, dijo Thomas Urban, arqueólogo de la Universidad de Cornell y coautor del estudio que detalla el descubrimiento. La fortificación, ubicada en la ciudad de Sitka, tiene gran importancia cultural para el pueblo Tlingit, particularmente para aquellos del clan Kits.adi, cuyos ancestros defendieron la localidad. El fuerte es considerado un símbolo de la resistencia de los indígenas al colonialismo, detalló NBC News. A lo largo de décadas, los especialistas habían encontrado solamente pistas de la ubicación del fuerte. El equipo de científicos liderado por Urban utilizó georradares e inducción electromagnética para confirmar el verdadero lugar en donde se encontraba y descartar otros sitios potenciales en el área circundante que se habían propuesto en los últimos años. Los hallazgos confirman los relatos históricos de ambas partes de la batalla de Sitka, el conflicto bélico entre los rusos y los indígenas locales que tuvo lugar allí, en 1804, explicó al medio el arqueólogo Bryden Carter, coautor del estudio. Los rusos establecieron un asentamiento en la región en 1799, pero cerca de 3 años más tarde, tras algunas disputas con los Tlingit, el asentamiento fue destruido y los rusos fueron repelidos. En 1804, cerca de 1500 representantes del Imperio ruso volvieron a la región. Según estimaciones del lado ruso, el fuerte fue defendido por, al menos, 800 personas. Los locales relatan que las mujeres también participaron de la batalla. Los indígenas, pese a que eran minoría, lograron resistir los ataques durante varios días, en parte, gracias a sus fortificaciones. El fuerte estaba estratégicamente situado detrás de las marismas y fuera del alcance de los cañones navales rusos. Estaba rodeado por gruesos muros de árboles jóvenes en forma trapezoidal de unos 73 metros de largo y 50 metros de ancho, detalló el medio. Tras la exitosa invasión, partes de Alaska se convirtieron en una colonia de Rusia por poco más de 6 décadas, hasta que el país vendió el territorio a Estados Unidos en 1867. Entre los fríos árticos y los dominios de los osos blancos se encuentra también una frontera acuática entre Rusia y Estados Unidos que, además de separar los países, divide el ayer y el mañana. ¿Realmente se puede observar Rusia encontrándose en Estados Unidos? Curiosamente, la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Los países, al parecer tan lejanos, separados por una buena parte de Europa y el Océano Atlántico, cruzan sus fronteras en el norte, pero en realidad por el agua el camino toma tan solo 10 minutos. El distrito autónomo de Chukotka, Rusia, y el estado de Alaska, Estados Unidos, se dividen por el estrecho de Bering, con una anchura de aproximadamente 82 kilómetros. Y en medio de la línea acuática se halla un conjunto de 2 islas, denominadas Islas Diomedes o también conocidas como Islas Gvozdev. La isla occidental, o Diomedes Mayor, pertenece a la Federación de Rusia y la isla oriental, Diomedes Menor, corresponde a Estados Unidos. Es allí, entre estos trozos de tierra donde se encuentra la línea de demarcación, una cortina de hielo formada por un canal de 3,7 kilómetros de anchura. Un día despejado se pueden ver con claridad las playas nevadas desde ambas partes y en la temporada de invierno, que dura desde mediados de diciembre hasta mediados de junio, cuando el agua se congela, incluso se puede caminar por esta corta distancia y aparecer en el otro país. Además, por las Islas Diomedes pasa la línea internacional de cambio de fecha. La diferencia horaria es de 21 horas aunque el día solar es el mismo. Resulta que precisamente desde aquí se puede ver el ayer y la mañana y realizar un verdadero viaje en el tiempo. Los esquimales les pusieron el nombre a las islas respectivamente, la isla de ayer y la isla de mañana. La isla rusa permanece deshabitada y pertenece al mencionado distrito de Chukotka, que en general ocupa un espacio de 737.700 kilómetros, lo que equivale al territorio de Texas con una población de 50.000 personas, 2018. Mientras tanto, en la isla estadounidense habitan aproximadamente 135 personas de la comunidad esquimal.
Ha pasado más de 150 años desde que Alaska empezó a formar parte de Estados Unidos, pero pocos saben que a partir de su descubrimiento por los investigadores rusos y hasta 1867 Alaska perteneció al Imperio Ruso. En el siglo XIX Alaska fue centro del comercio internacional, donde los mercaderes rusos establecieron contacto con la población nativa de la península, los pueblos esquimales, aleutas, inuitas. Con la aparición de los norteamericanos en la región, fue creada la Compañía Ruso-Americana. Se trataba de una empresa comercial que recibió las funciones administrativas de gestión de colonias rusas. La idea de vender las posiciones en el norte pertenecen al gran duque Konstantin Romanov, quien hablaba del apretado estado de las finanzas públicas tras el conflicto de Crimea, 1853-1856, y además alegaba las dificultades con el presupuesto de la flota rusa. Los contactos extraoficiales con Estados Unidos empezaron, pero se detuvieron a principios de la beligerancia civil en Estados Unidos. La caja de hielo se vendió finalmente a su vecino norteamericano solo en 1867 por $7,2 millones en oro, lo que equivale a 2 centavos por hectárea. El posterior descubrimiento de yacimientos dorados y petrolíferos permitió recuperar en muchas veces el capital invertido a Estados Unidos. El 18 de octubre se cumplen 150 años desde que la bandera estadounidense se izó por primera vez sobre Alaska, después de que el Imperio Ruso vendiera la región a Estados Unidos. Desde entonces, cada 18 de octubre se celebra el Día de Alaska. Para saber por qué el zar se deshizo de aquellas tierras hay que entender que en aquel entonces ni el gobierno ruso ni los habitantes de Alaska sabían que la región era rica en oro y petróleo. Además, en el siglo XIX el oro negro no era un bien tan preciado como actualmente. Alaska estaba a 3 largos meses de distancia por ruta marítima de San Petersburgo, la capital de Rusia en aquellos momentos. El gobierno, además, no tenía un control real y efectivo sobre el territorio. Es más, en un país donde los viajes se medían en semanas y meses, hubo que esperar a la llegada de la URSS para que la zona del lejano oriente ruso en la parte asiática de Rusia empezara a desarrollarse como era debido. Desde el punto de vista histórico, a principios de los años 60 del siglo XIX Rusia se enfrentaba a una crisis por la derrota en el conflicto de Crimea, 1853-1856, un conflicto que enfrentó al Imperio Ruso y a la alianza del Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña. La derrota en aquel combate puso al descubierto los problemas del sistema político y económico del país eslavo, que tenía cosas más importantes en las que ocuparse que en la gestión de aquel territorio inhóspito y lejano. Para entender la transacción también hay que tener en cuenta 2 acuerdos, el Tratado de Aigún, 1858, y la Convención de Pekín, 1860, firmados poco antes de la venta de Alaska. Según estos documentos, San Petersburgo iba a pasar a controlar vastos territorios en el lejano oriente. Estas tierras también requerían de un intenso desarrollo e inversiones y fue precisamente entonces cuando los rusos fundaron la ciudad portuaria de Vladivostok. El promotor de la idea de vender Alaska fue Nikolai Muravyov-Amursky, gobernador general de Siberia Oriental, que defendía que el que mucho abarca, poco aprieta. En aquel momento crucial para Rusia, el país tenía que decidir si echaba raíces en los ricos territorios del lejano oriente o si seguía aferrándose a una región todavía más inaccesible para la época como era Alaska. El gobierno ruso era perfectamente consciente de que si los británicos o los estadounidenses trataban de conquistar las tierras rusas de Alaska sería muy difícil hacerles frente y enviar tropas y víveres. Las infraestructuras eran muy deficientes y la venta parecía la mejor opción. Las autoridades rusas invirtieron el dinero conseguido en mejorar la red ferroviaria del país, que justo empezaba a construirse en aquel entonces. Además, gracias a esta decisión, se desarrolló el lejano oriente ruso, se mejoraron las infraestructuras y se implementaron las reformas introducidas por Alejandro II, que aseguraron el crecimiento económico del país. Estos cambios ayudaron a que Rusia volviera a recuperar su posición en la arena internacional y le permitieron sobreponerse al descrédito de la derrota en Crimea. 150 años después, ¿crees que Alaska podría volver a manos de Rusia? ¿Podría Alaska volver a manos de Rusia?
La reintegración de Alaska con Rusia, desde el punto de vista del derecho internacional, es improbable, explicaron expertos rusos y norteamericanos a la prensa. Sin embargo, parece que los pueblos de Alaska estaban mejor cuando formaban parte del territorio ruso. Hace 150 años, el 30 de marzo de 1867, el Imperio ruso vendió el territorio de Alaska a Estados Unidos por $7,2 millones en oro. Hoy en día, a pesar de que muchos aseguran que Estados Unidos no realizó el pago completo, estos métodos para adquirir territorios han quedado en el pasado, explicó a la prensa Anatoly Kapustin, presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Rusa de Derecho Internacional. En la actualidad nadie negocia con territorios, recalcó. Alaska es parte del territorio de Estados Unidos, está bajo la soberanía de ese país, y solo podría pasar a manos de Rusia en caso de que los dos estados quieran llegar a un acuerdo para el traspaso de Alaska o su intercambio por otras tierras. Pero desde el punto de vista del derecho internacional esta es una opción poco probable, enfatizó. El ex senador de Pensilvania Bruce S. Marks, actualmente socio administrativo de la firma jurídica Marks y Sokolov, está de acuerdo con Kapustin al considerar un regreso de Alaska a Rusia como poco probable. El experto explicó que Estados Unidos y el Imperio ruso firmaron un acuerdo internacional vinculante tanto para Washington como para Moscú. Esta situación se diferencia de la discusión alrededor de Crimea, pues entre Rusia y Ucrania no existía un acuerdo sobre el tema. Por eso el regreso de Alaska a Rusia es más improbable como el regreso de Crimea a Ucrania, sentenció Marks a la prensa. Sin embargo, la cultura de los pueblos nativos de Alaska sufrió un fuerte golpe después de que Rusia vendiera la región, aseguró el representante del pueblo aborigen de los Aleutas, Etan Petitkreu, al diario Deutschlandfunk. Los rusos nos ayudaban con nuestros idiomas. Teníamos tipografías, libros, escuelas. Nuestro pueblo podía leer y escribir en ruso y en nuestros idiomas, explicó. No obstante, con la llegada de Estados Unidos, el idioma inglés se convirtió en obligatorio. Estados Unidos quería exorcizar de nuestros cuerpos todo lo aborigen y todo lo ruso que teníamos, concluyó.